Temprano esta semana, fue el día martes, don Yussi, nosotros asumimos una posición aquí por una carta escrita y publicada en espacio pagado tanto el periódico El Caribe como el periódico Diario Libre, algo que realizase el señor Jesús Barderas en una carta abierta a la señora Nuria Piera, pero en donde básicamente se dirigía a mi persona. Entonces, como resultado de esto, nosotros continuamos la investigación, realizamos contactos en España y para sorpresa nuestra nos encontramos con detalles que el señor había obviado o que había dejado fuera de su carta, y por eso nosotros hemos redactado esta carta abierta para el señor Jesús Barderas, porque es necesario poner los puntos sobre las íes y que la población conozca exactamente qué es lo que ha sucedido en este caso. La carta dice de la manera siguiente, dice: tras su reacción por el reportaje titulado Denuncia de empresas españolas con inversiones en Cap Cana, realizado por un servidor y transmitido por el programa Nuria Investigación Periodística, quiero tomar esta oportunidad para realizar ciertas puntualizaciones. Deseo informarle que mi postura corresponde a la postura de Servicios de Prensa, de cuya empresa soy vicepresidente, los programas Página 3 y Diario de 3, y por supuesto mi persona. Al igual que a usted, no me place ocupar mi tiempo en polémicas estériles, pero su arremetida contra mí, en mi contra, debe tener una respuesta adecuada. Quiero aclarar que reconozco el derecho de toda persona afectada por algún reportaje a defenderse. De eso se trata la democracia. Pero de lo que no hay derecho es de manipular las informaciones vertidas para sacar provecho o martirizarse. Y en efecto, lo que usted realizó fue un ejercicio selectivo para hacerse ver como víctima, en vez de aclarar los puntos en los cuales se le mencionó. En el reportaje ya mencionado, en ningún momento afirmé que usted tuviera relaciones o conocimiento de los ERE, mucho menos que conociera el engranaje de empresas que había sido creado para la desviación de fondos. Lo que sí afirmé, y lo mantengo, remitiéndome las pruebas, es que los fondos llegaron hasta la constructora hotelera del Mar, misma en la que usted era vocal y accionista. Esto según una carta enviada por usted y publicada en la revista Interview el 6 de noviembre del 2006. En ella usted establece lo siguiente, y cito: en la actualidad soy accionista y ocupo cargos en los consejos de directores de las siguientes sociedades: Cap Cana S.A., vicepresidente; Corporación Hotelera del Mar, vocal. Esta última información contradice una carta enviada por usted al director del periódico El Mundo a principios de este mes, en donde afirma que usted adquirió una participación pasiva, minoritaria y sin participación en la gestión de la compañía constructora hotelera del Mar. Desconozco cómo un vocal tiene una participación pasiva dentro de una compañía. La información vertida sobre los ERE no proviene solamente del diario El Mundo, sino que otros diarios españoles como El País y diversas fuentes oficiales que han ofrecido datos utilizados por un servidor, mientras corroboraba las especificaciones a través de una labor de investigación detallada. Por ejemplo, el desvío de fondos obtenidos de manera fraudulenta, mismo que acabaron, según la investigación, en una inversión hotelera en la República Dominicana, son datos contenidos en informes de la División de Investigación Criminal de los Mossos de España, que han sido enviados al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, en lo que se describe el proceso de fraude de los ERE desde el 2006 hasta el 2010. Volviendo a la carta enviada al periódico El Mundo, la que usted utilizó con un estilo muy peculiar de cortar y pegar para redactar su carta abierta publicada en diferentes diarios dominicanos esta semana para cuestionar mi trabajo, debo indicarle que las referencias realizadas sobre las mismas son incorrectas. En su carta de esta semana, usted indica que todas estas declaraciones fueron recogidas en mi carta de réplica dirigida al director del diario El Mundo, que publica en su edición del sábado 9 de febrero del 2013, bajo el título Puntualizaciones sobre el caso ERE. Cabe destacar que esa publicación fue hecha en la sección Cartas al Director del mencionado diario, ofreciéndole a usted su derecho a réplica que todo ciudadano posee. Su carta no fue publicada como artículo, ni mucho menos como una aclaración y o rectificación del Mundo sobre los datos vertidos con relación a su persona. Además de esto, a usted se le olvidó mencionar que su carta abierta de esta semana
que el diario El Mundo le añadió una nota a la publicación a su carta al director de ese medio. Dicha nota sustenta los datos por los cuales usted se quejó, incluso le rebate argumentos que usted utiliza para desvincularse de sus conexiones con Capcana S.A. La nota dice, y cito, N de la R. El propio Jesús Barderas, en una carta publicada por un medio de comunicación en noviembre de 2006, admitía ser accionista y vicepresidente de Capcana S.A., empresa de la que ahora se desvincula. El Mundo señala que Creola Overseas está vinculada a sus socios de la familia Jasuri, ya que según los Mossos de Escuadra, esa es la entidad investigativa en España, Ricardo Jasuri Toral actuó como su apoderado especial. En cuanto a la inversión de Vitania en la República Dominicana, este periódico, o sea El Mundo, explicó que se realizó mediante varias sociedades interpuestas. Así, la que figura en el negocio era la empresa dominicana Tenedora Verlac, que, según la Fiscalía, era propiedad en un 98,99% del entramado empresarial que, supuestamente, descapitalizó la mutua Forcia Vida y que estaba controlada por los responsables de Vitalia. Estas mismas aclaraciones las realizó un servidor en su reportaje. En su carta abierta de esta semana, así como en la carta enviada al director de El Mundo, usted sostiene no ser ni haber sido accionista de Capcana S.A. Esta información también contradice su carta enviada y publicada en noviembre del 2006 a la revista Interview, en donde afirma ser accionista y ocupar cargos en los consejos directivos de empresas como Capcana S.A. como vicepresidente. Esta maniobra para manipular los datos, así como la forma en que usted mismo se contradice, da pie a dudar de todas sus afirmaciones, que datan del 2006. Su manera selectiva de darle información a trozos, tratando de sacarle provecho mediático sin ofrecer el panorama completo, es un acto irresponsable como ser humano y ciudadano de este país. Pero su ejercicio selectivo no termina ahí, ya que cuando usted hace referencia al reportaje y su mención dentro del caso Malaya, usted realiza otra maniobra poco ética al dejar fuera el aclarando que un servidor coloca al final de la redacción. En su carta abierta usted cita lo siguiente de mi redacción: el mismo Jesús Barderas que fue vinculado en el escándalo de Marbella con la famosa Operación Malaya. La parte subsiguiente de esta frase, que usted obvió por razones que desconozco, reza de la siguiente manera: en su momento, Barderas negó haber participado en hechos de corrupción. ¿Por qué dejar fuera el aclarando que yo colocase, sino para manipular la percepción del lector y tratar de desprestigiar mi trabajo? Mantengo lo dicho, a usted se le vinculó al caso Malaya, pero usted negó haber participado en el mismo. Estas fueron las únicas aseveraciones hechas por un servidor en mi reportaje en cuanto a ese tema. Las citas e informaciones ofrecidas con relación al caso Malaya, sin el aclarando de un servidor que lo desvincula a usted, fueron publicadas en diarios de circulación nacional e internacional. Si lee detenidamente esta misiva, se dará cuenta que cuando usted fue mencionado no le vinculé a ninguna operación como usted indica. Empero, sí le vinculo y mantengo esta afirmación a dos de las compañías que aparecen en el reportaje, Capcana y Constructora Hotelera del Mar, empresas que han sido identificadas como involucradas en la desviación de fondos fraudulentos de los ERE, una mediante la construcción de un complejo turístico en sus terrenos, la otra estando vinculadas sus acciones a Vitalia Vida, esto mediante un engranaje de empresas que desembocan en CHM y Tenedora Verlac. Los demás aclarando que usted realiza en su carta de esta semana, como por ejemplo su relación con el expresidente español Felipe González, los detalles sobre el caso Marbella y o Operación Malaya, entre otras, no me atañen, ya que mi reportaje no se basó en ninguno de esos aspectos. El foco de mi reportaje es y sigue siendo el fraude de los ERE, y cómo ese dinero fraudulento llegó a Dominicano a través de diversas empresas, fondos que culminaron siendo utilizados en la construcción de un complejo turístico en nuestro país. Durante el periodo investigativo, le llamé en 4 ocasiones para obtener su parecer ante el caso de los ERE, puesto que su nombre se veía involucrado en compañías mencionadas como receptoras de esos fondos. En esas ocasiones solo le pude dejar mensajes, detallando mi nombre, mi número telefónico y la razón de mi llamada. Nunca recibí una respuesta suya. El usted quejarse por no haber sido contactado previo a la transmisión del reportaje es otra manipulación para hacerse ver como la víctima, puesto que dicha afirmación dista de la verdad. Finalmente, y remitiéndome a las pruebas,
Las tres grandes afirmaciones que yo realizase en mi reportaje están sustentadas por diferentes fuentes de información, entre ellas El Mundo, El País, la División Criminal de Investigación Criminal de los Mossos de España, sus propias cartas y comunicados datando desde el 2006, entre otras. Mis acciones al corroborar las informaciones que ofrecí distan de un ejercicio a la ligera o falto de rigor, y mucho menos realicé afirmaciones infundadas. Todo lo expuesto fue corroborado, como lo sustento en esta carta, mediante hechos históricos a los cuales usted mismo ha aportado con sus contradicciones públicas. Le aseguro que sus infundados comentarios sobre mí y mi ejercicio solamente me comprometen a continuar un ejercicio ético, responsable y vertical, como lo he hecho hasta ahora, en el que prime la verdad sobre todas las cosas, sin importarme el estrato social o el abolengo de las personas involucradas. Su falta de respeto, manipulaciones y mentiras, muy lejos de amilanar mi ímpetu, alimentan mi sed por una sociedad más justa, donde la verdad de las cosas se conozcan sin que existan vacas sagradas. A diferencia de su caso, a mí, mi familia y mis allegados no nos afectan sus manipulaciones y ataques personales, ya que quien me conoce sabe sobre mi vida, mi ética, mi historia y mi trayectoria educativa y profesional. Pero como siempre he dicho que la noticia es la protagonista, no el periodista, prefiero callar los puntos que me avalan como un consumado periodista de investigación. A diferencia de usted, no siento la necesidad de tocar mi propia trompeta. Y mientras apoyo la democracia, entiendo y sustento firmemente su derecho a réplica y a su propia opinión, a lo que no tiene usted ni nadie derecho es a selectivamente utilizar sus propias evidencias. Las evidencias son y punto. Y en esta misiva le he expuesto todas las evidencias sobre su manipulación y falsedades, incluso basadas en incongruencias que sus comunicados han propiciado en torno a este tema. Si usted desea defenderse con las evidencias apropiadas, le abro las puertas de mis programas para que usted presente sus puntos y rebata cada una de mis afirmaciones, pero no con palabras, sino con pruebas. Agradeciendo su gentileza y viéndome en la obligación de responder a su carta, se despide cordialmente José Ernesto de Vares Hijo. Dice el periodista Martínez desde Nueva York, ¿qué clase de boche? Yo creo que no hay desperdicio, sobre todo cuando se pretende manipular a la opinión pública colocando cosas que no han venido al caso, negando otras que usted sabe que sí, usted mismo publicó que era, y entonces salir con que no, que yo no soy, que fui, que no. Las cosas hay que hacerlas con el sentido de la responsabilidad, pero parece que esa es una palabra que mucha gente no maneja, la responsabilidad y la seriedad. De todos modos, ahí está la comunicación para Bardera, que ojalá asuma con la responsabilidad que debe ser asumida la respuesta y no intente manipular, porque eso es lo que ha hecho hasta este momento, manipular. No intente manipular más, porque le pueden salir los perros y morderle las canillas.